Yo tuve la oportunidad de ser invitado por el Parlamento Europeo a exponer sobre el caso del populismo en América Latina, y uno de los que exponía conmigo era el papá de Leopoldo López, el padre de Leopoldo López, que se llama igual que su hijo. Y toda la exposición del padre Leopoldo López, un hombre muy bueno, con el que yo tengo la mejor opinión, se basó en defender el socialismo y en explicar cómo lo que le estaba pasando a su hijo, a los presos políticos y al país no tenía que ver con socialismo. Y después le dije, Leopoldo, ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, los venezolanos están tan confundidos conceptualmente que no entienden ni siquiera que lo que les está pasando es el resultado inevitable de la filosofía y la economía socialista. Nosotros estuvimos ayer en el programa Intratables, programa de televisión. La cantidad de confusiones que tiene esa gente es que no entienden lo que es un mercado, muchos de ellos. No tienen idea. Asocian mercado con mercantilismo estatal. Asocian libertad económica con intervencionismo, autoritarismo. Es que no tienen nada que ver. Me dejó pasmado la necesidad que existe en Argentina. Por supuesto no está al nivel de Venezuela, pero que existe en este país de clarificar conceptos, ideas, para que la gente piense bien. Si el problema es que están pensando mal mucho. Y eso explica que hayan tenido 12 años, 10 años, 12 años, una década, un poco más, de kirchnerismo. Si la gente pensara bien no hubiera habido kirchnerismo, perdónenme que se los diga. No de esa manera. Yo se lo digo como un chileno, no, yo no soy parte de la discusión política en este país. Pero a ver, ¿cómo están los indicadores económicos argentinos después de esos 12 años? Habiendo tenido un boom en el precio de los commodities impresionante. Pero es que se farreó todo. Argentina tiene un 30% de pobreza. 30%. Tenemos en este país 50%, me decían hoy, yo no conocía esa estadística, de gente que no tiene ni sanitario. Pero es que eso es increíble. O sea, Chile era un país mucho más pobre que Argentina. Hace un par de décadas atrás. Teníamos un 50% de pobreza hace 30 años atrás. Hoy día es un 7%. Y no tenemos ese drama del que yo les estoy comentando. Entonces, la claridad de conceptos, de ideas, que la gente tenga claro lo que funciona, qué es el Estado, qué es el mercado, cuál es el rol de la empresa, cuál es el rol del Estado, que por cierto también tiene un rol. Todas esas cosas son fundamentales, de lo contrario van a seguir metiendo ideas fracasadas y la gente las va a seguir apoyando. Y el país no va a salir adelante. Entonces el cambio tiene que partir por la mente de las personas. No existen países subdesarrollados, existen mentalidades subdesarrolladas. Y la razón por la cual los países latinoamericanos hemos sido subdesarrollados tanto tiempo, porque nuestra mentalidad no nos ha permitido salir al desarrollo. Termino diciendo además que este país lo tuvo claro en algún minuto, cuando fue una de las primeras potencias del mundo. Porque lo fue. Hay un artículo del The Economist que nosotros citamos en este libro que se llama Argentina, un siglo de decadencia. ¿Qué nos pasó a los argentinos? Preguntaba aquí. Bueno, si hubiera que buscar una sola palabra, que como simplificar un poco el argumento, pero que si hubiera que buscar una, se llama Perón. Eso le pasó a Argentina. Y el peronismo. Eso, cualquier análisis serio, y ustedes van a las mejores universidades del mundo, y los académicos más serios examinan el fenómeno peronista y las consecuencias devastadoras que tuvo desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista institucional. Pero peor todavía desde el punto de vista moral. Porque uno se acostumbra al populismo como un hábito de vida, como una forma de relacionarse con los demás y con el poder. Y mientras eso no cambie, entonces no hay una manera de superar el problema. Y los venezolanos... Yo celebro al presidente Macri, yo no soy un partidario per se del presidente Macri, pero celebro que sea el primer presidente en América Latina después de Uribe en hablar enérgicamente en contra de esa dictadura de narcotraficantes, porque eso es lo que es. No estoy diciendo nada que no haya salido en la prensa mundial, no lo estoy descalificando, estoy repitiendo lo que dicen los diarios más importantes del mundo, ¿no? No diga esto, no son palabras mías.
Los sobrinos de Maduro están metidos en el narcotráfico, todo el mundo sabe que los generales en Venezuela están metidos en el narcotráfico. Y es una dictadura donde no hay separación de poderes y es una de las catástrofes humanitarias hoy más relevantes, ¿no es cierto?, de los últimos 50 años. Y cierro con una sola anécdota. Ayer en el programa de Intratables, uno de los periodistas dijo que el problema de América Latina era la dependencia y que el caso de Venezuela era porque dependían de un recurso que era el petróleo. Que cualquiera que sabe un prólogo de un libro de introducción a la economía sabe que eso está mal. Y que conozca un poco el caso venezolano, porque cuando asumió Chávez, el año 2000, el petróleo estaba a $8 el barril, $8 el barril. Y no había colas, no había hambruna generalizada, no estaba la catástrofe que está hoy. Le subió a más de 150, hoy el petróleo está ¿a cuánto? Más de 40, por ahí anda el barril de petróleo, y tenemos una catástrofe humanitaria con gente que se está muriendo de hambre en las calles. O sea, tiene mucho más precio el barril de petróleo hoy que cuando asumió Chávez, pero la catástrofe está ahora. Y eso es producto, y cierro, de las políticas socialistas que implementó el régimen. Y como le pasó a Venezuela, le pasó a los chinos, y le pasó a la Unión Soviética, le pasó a los alemanes orientales, y le pasó a todos los países que experimentaron con esa ideología, que fracasaron. Y esto no es una opinión. Yo los desafío a los que les guste esta ideología que me den un solo caso donde el socialismo haya funcionado. En distintas culturas, en distintas regiones del mundo, en distintas épocas, jamás funcionó. Muchas gracias, Axel. Gloria, el capítulo segundo hacen con Axel una muy acabada descripción del funcionamiento y de la actualidad de la región, tanto en América como en España, que es un caso que es muy cercano. Es más, la tapa, que es muy sugestiva, muestra un montón de caras de diversos políticos, caras que además han modificado según la región, y vemos la tapa azul que tiene a otros personajes bastante polémicos. ¿Hay una suerte de familia populista en América Latina y en España? Sí, efectivamente la hay. De hecho, toda la familia socialista tiene como tatarabuelo a Carlos Marx y la lucha de clases, ¿no? Y lo que hay que comprender es lo que decía Axel. O sea, si fuera por la lógica económica, si fuera porque la gente desarrollara empatía por los millones de personas que murieron en la Revolución Cultural de Mao y el gran salto adelante, que fueron 60 millones, por cierto, o si la gente desarrollara empatía por toda la gente que se pudrió en los gulags de Stalin, no solo en Rusia, sino en toda la Unión Soviética, o si la gente realmente se pusiera a estudiar lo que hizo Fidel Castro desde los 60, 70, 80 y 90, hasta quedarse con el 90% del salario de toda la actividad productiva de Cuba, entonces nadie votaría por el populismo. Es que si esto fuera porque la gente fuera racional y obedeciera a la lógica económica y tuviera un poco de respeto por lo que la historia nos enseña, ya esto sería cuestión del pasado y no sería algo que en el siglo XXI vuelve a revivir como un zombie. La razón por la que hay socialismo del siglo XXI es porque se justifica diciendo, como lo dijo el papá de Leopoldo López, y que yo también escuché a Lilian Tintori en un video que compartí en redes sociales, donde ella dice, no, si nosotros somos socialistas y Leopoldo pertenece a la Internacional Socialista y el partido también. Es tan triste escuchar a una mujer que va por el mundo gritando que por favor liberen a su marido, defendiendo el socialismo, es comparable a tener a una mujer de un judío que va por el mundo pidiendo que por favor liberen a su esposo de los campos de concentración, mientras al mismo tiempo dice, no, pero mi ideología es nazidemócrata. Así de absurdo es. Y cuando uno lo ve del otro lado es frustrante, porque no solo es Leopoldo López el que se jode por esta falta de intelectualidad en las élites, porque recordemos que son las élites las encargadas, y las élites no me refiero a la gente con plata, porque muchos ignorantes con bastante dinero hay en el continente, me refiero a la élite académica, a la élite política, a la élite económica, a la élite empresarial, cultural, profesional de un país. Si hay confusión mental ahí, no podemos andarle pidiendo a las masas que tienen que ver cómo sobreviven en el día a día que nos vengan a componer el problema. ¿Por qué se da esto? Porque la justificación siempre es, no, la teoría es buenísima, lo que pasa es que el amigo se corrompió en el camino, pero ya vamos a intentar con otro, ¿sí?
La teoría es buenísima, lo que pasa es que Stalin se corrompió. La teoría es fantástica, lo que pasa es que a Mao se le fue la mano. No, el socialismo es buenísimo, lo que pasa es que Fidel Castro fue ahí acumulando hasta 900 millones de dólares según la revista Forbes y se torció en el camino. La teoría es buena, lo que pasa es que el Che se volvió asesino. Volvamos a probar. Y siempre es la cosa de, ahora sí, con este Mesías sí va a funcionar. Y eso fue lo que pasó con Chávez. Fue como, no, el socialismo no funcionó en el siglo XX porque era el siglo XX, pero ahora como estamos en el siglo XXI, entonces sí, socialismo del siglo XXI, obvio va a funcionar. Y volvamos a intentarlo con un nuevo Mesías y vamos todos para allá. Y entonces no solo es el Mesías de Chávez, sino el Mesías de Correa, el de Cristina y Néstor Kirchner, los nuevos Mesías. Y siempre vamos como idiotas confiando una y otra vez y le ponemos estas características de superhombre que nos va a venir a salvar y volvemos a confiar. Y desgraciadamente la misma receta son los mismos resultados, lo decía Albert Einstein. Locura es intentar cambios diferentes haciendo lo mismo. Y parecemos tontos, pero es que así es la humanidad. Entonces tenemos de dos, o aprendemos en la carne ajena, o nos toca, como le pasó a mis abuelos que tuvieron que salir chancleteando de Cuba, o al otro que se tuvo que ir de Hungría, a dejar tu país. Porque el problema es que los empresarios de América Latina, que muchos de ellos son empresucios y empresarios, lo que te dicen es, a mí me ha pasado con empresarios venezolanos, no, es que para acabar con el populismo hay que hacer un poquito de populismo, ¿sí? No se puede todo de a golpe y hay que financiar al que vaya arriba en las encuestas. Entonces ves patéticamente a los empresarios invirtiendo en estos mesías socialistas que luego les ponen la soga al cuello, les expropian las fábricas, los dejan sin nada y aún así hay empresarios hoy por hoy en Venezuela que le siguen pasando plata al chavismo. Y digo yo, ¿para qué? Si es que ya no hay nadie con plata para comprar nada. ¿Qué empresa puede funcionar en un país donde la gente tiene que, de cada 7 días de la semana, pasar 4 haciendo colas para conseguir lo mínimo y vivir en el estado salvaje del trueque? Porque es la única manera de sobrevivir. Ay, no, pero volvámoslo a intentar. ¿Por qué es tan exitoso? Porque ahora es democrático, ¿sí? A diferencia del siglo XX, donde eran las guerrillas marxistas inspiradas por el Che, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras hubo guerrilla, en Uruguay también. La cuestión era quitar al dictador militar e imponer a base de violencia el socialismo. Y eso funcionaba muy bien porque la Unión Soviética mandaba las Kalashnikov y mandaba el dinero y entrenaba a la gente en Moscú y todo funcionaba perfecto, pero la Unión Soviética se desplomó. ¿Por qué? Por las consecuencias lógicas, ¿no? De que el socialismo y el comunismo no funcionan. Y entonces la izquierda latinoamericana se queda en un gran problema, que es, ya no hay dictaduras militares, la mayoría de nosotros pasamos a tener gobiernos civiles y democráticos, y aparte ya no está Mama Soviet que pase plata para poder financiar el proyecto violento. Entonces, ¿cómo sobrevivir si ya no hay manera violenta de llegar al poder? Bueno, pues vamos a tener que hacer uso de la democracia. ¿Y de qué se trata la democracia? Pues nada, de convencer a una bola de personas de que las vamos a sacar de la pobreza y en el camino nos enriquecemos, como siempre. Porque esto lo dijo George Orwell hace más de 100 años en La rebelión en la granja. Llegan los cerdos al poder después de quitar al hombre y los cerdos empiezan a poner reglas que solo para todos son iguales, excepto que hay algunos más iguales que otros, ¿va? Entonces, se juntan en Sao Paulo en el año 90 y empiezan a tener una organización estratégica muy bien estructurada que se llama el Foro de Sao Paulo, el cual determina la agenda del socialismo del siglo XXI, que es el manifiesto comunista reciclado. Es que es lo mismo. Es más, es tan patético que el mismo Marx decía, el comunismo debe implementarse de manera violenta, tiene que correr sangre. Él se hubiera reído y se hubiera burlado de los que, agarrando ese proyecto, hubieran tratado de implementarlo de manera democrática. Pero así son los socialistas, viven en la incongruencia. ¿Y qué ha pasado después? Pues que nos empobrecimos, porque si estas políticas funcionaran, la gente estaría migrando a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador. Y no es precisamente los países a los que migran, ¿verdad? Yo veo más bolivianos en Argentina que argentinos en Bolivia. Eso sí, he visto más argentinos en Guatemala
que encima como son todos muy guapos se vuelven modelos o locutores de radio y les va muy bien porque aquí dejaron de tener oportunidades. Entonces nos damos cuenta que hay una estrategia, que lo que nos pasa no es solo casualidad que salió de un momento espontáneo, sino que es una estrategia que año con año se reúne. La última reunión fue en mi país vecino, El Salvador, y a San Salvador la denominaron la capital latinoamericana del socialismo. Y Pablo Iglesias viene de la misma estirpe. Nosotros ahí precisamente redactamos quiénes fueron los padres fundadores intelectuales que apoyaron al socialismo del siglo XXI, primero en Venezuela y ahora están en España. Y eso sí, son gente que cuando viene el desastre y cuando se mueren los ancianos, después de 5 horas de hacer cola bajo el sol, se largan. ¿Y qué vuelven a decir? No, es que la teoría es muy bonita, lo que pasa es que el cuate se torció en el camino. Y es lo mismo que está pasando con los peronistas, porque en Intratables, sí, ahora todo el mundo le da palo a Cristina, cosa que yo no vi en mis primeras 4 visitas a Argentina en los últimos 2 años. Nadie, a excepción de Jorge Lanata y tal vez un par más, se atrevían a decir todo lo que el kirchnerismo hacía. Ahora oigo gente que llama a la radio, víctimas de sindicalistas corruptos, gente que está rompiendo el silencio. Y en Intratables tuvieron dándose gusto tirándole a Cristina, pero no murió la mentalidad peronista, no murió la mentalidad de que el Estado, como este ente superinteligente, es el que debe encargarse de todo. Y si eso no muere, entonces vuelve a ser metástasis el rollo. Ahora, para poder justificar eso hay que tener un enemigo, y el enemigo se ha vuelto lo que pasó en los años 90, los malditos 90, el neoliberalismo de los 90. Porque claro, si nosotros analizamos los procesos económicos de América Latina, lo único que no hemos experimentado tener, miren, hemos experimentado sustitución de importaciones, dictadores militares, hemos experimentado expropiaciones, hemos experimentado darle al Estado todas las industrias estratégicas que se llaman, y nada ha funcionado. Pero lo único que este continente iberoamericano nunca ha experimentado es el libre mercado puro y duro. Y cuando yo digo libre mercado, no me refiero a un Carlos Menem privatizando ciertas industrias para dárselas en concesiones monopólicas y oligopólicas a sus amigos, a sus cuates del partido. Cuando yo hablo de libre mercado, no hablo de una burocracia que te obliga a hacer un papeleo innecesario que te puede tardar más de 1 año para abrir una empresa. Cuando yo hablo de libre mercado, no hablo de ponerle diferentes tasas arancelarias absurdas a las importaciones y exportaciones. Entonces, lo que pasó en los años 90, que muchos vendieron como libre mercado, no fue más que mercantilismo estatal. Sí hubo privatizaciones, sí hubo mejoras económicas. Nadie puede decir que el Distrito Federal de México o la Ciudad de Buenos Aires o Santiago de Chile están hoy en el año 2016 en el subdesarrollo que estaban en los años 70 y 80. Ha habido obviamente un progreso, porque lo poquito que se liberalizó el mercado funcionó, pero no fue suficiente. Pero como tenemos esta confusión mental, muy pocos son los que se han ido a leer las 10 cláusulas del Consenso de Washington, que fue el que supuestamente le dio paso a ese maldito neoliberalismo, para darse cuenta que de 10 condiciones, ni siquiera la más fundamental se cumplió. Porque lo primero que dijo el Consenso de Washington era que para que hubiera libre mercado, tenía que haber disciplina presupuestaria, que ningún gobierno en América Latina podía gastar más de lo que les ingresa. No se cumplió. Otra cosa que decía el Consenso de Washington es que las privatizaciones deberían incluir volver accionistas a los trabajadores de esas empresas estatales y abrirlo a la competencia mundial. Tampoco se cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Igual que cuando culpamos a los yanquis o cuando culpamos a los conquistadores españoles, culpamos al libre mercado que nunca ha existido de los problemas que nos ha generado realmente tener estados que controlan esa economía. Y si no entendemos eso en nuestra cabeza, vamos a seguir creyendo en el nuevo Mesías, vamos a no echarle la culpa a la receta y vamos a seguir diciendo, no, es que la receta sí funciona, pero este sí va a ser el Mesías que la va a hacer funcionar.
Porque la esencia del populista es prometerle a la gente un incremento sustancial en su calidad de vida sin que ellos tengan que esforzarse más. Eso es, usted va a estar mucho mejor, pero usted no va a tener que hacer el esfuerzo para estar mucho mejor. Porque yo, el líder, lo voy a salvar de los gorilas y le voy a dar a usted lo que ellos les han arrebatado por las malas, por la fuerza, y lo voy a mejorar. ¿No? ¿Suena conocido el discurso? Parece. Bueno, la esencia... Ahora, ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que la promesa del populista tiene dos componentes. Uno, el de dividir la sociedad en una pequeña élite que se supone que es muy corrupta, muy explotadora, muy maligna, y el pueblo que se supone que reúne todas las virtudes habidas y por haber y no tiene ningún defecto. Y que el líder viene a reivindicar, a redimir de la opresión de esta élite corrupta. Entonces, por un lado tenemos esta división, que es contra todos, porque claramente en las élites hay gente corrupta, ese es un hecho, hay empresarios corruptos, hay de todo. Pero el problema es que es todo corrupto, se acusa a todo y se ataca a todo. Entonces se ataca al aparato productivo de la nación, que siempre son empresarios, los empresarios siempre son la minoría en un país, en todos los países del mundo, ¿verdad? Ya, eso por un lado. Y por otro lado se hace la promesa de mejorar el bienestar sustancial. O sea, el populista no te dice, mira, vamos a entregar un par de cosas más, el Estado va a redistribuir como la socialdemocracia. Yo no creo que las socialdemocracias moderadas europeas sean populistas necesariamente, ¿ok? Sino que te dice hay un antes y un después. Después de mí hay una revolución, en el país va a cambiar, sustancialmente. Y empieza entonces el gasto fiscal insostenible, empieza la inflación, porque el gasto fiscal hay que financiarlo si ya no es con deuda y no hay mercados de capitales a los cuales acceder, tienes que devaluar la moneda, tienes que aplicar impuestos que te destruyen el aparato productivo, entonces vienen las regulaciones para que los tipos no suban los precios producto de la inflación y así sucesivamente terminan por destruir, ¿no es cierto?, la economía en un país. Y el resultado, mucho más gente en la pobreza de lo que habría habido en el modelo alternativo. Y un gobierno que tiene que entrar y hacer un ajuste que es muy doloroso para sacarse de encima, ¿no es cierto?, la resaca de la farra populista de los años anteriores. Y esa es la triste realidad. Si ustedes se van de fiesta y se emborrachan, al día siguiente, la técnica no es tomarse la cerveza. Hay algunos que parece que asienten como con experiencia propia. No, hay que pasar la resaca, te tiene que doler la cabeza, tienes que tomar agua, ¿eh? Y dejar de tomar por un tiempo, ¿verdad? Y ahí vuelve tu organismo a recuperarse. En una economía es muy parecido. Entonces, el desafío que tenemos en América Latina es un poco de otra índole que el desafío en Europa, que también tiene el componente del terrorismo islámico y todas esas cosas que son más complejas. Pero es un desafío que no es nuevo. Esto no es nuevo en América Latina. La historia esta de que el Estado le va a resolver los problemas a toda la gente, que va a redimir a los oprimidos, todo eso es una cuestión que vivimos durante todo el siglo XX. Si eso no tiene ninguna novedad. El socialismo del siglo XXI, lo único que tiene el siglo XXI es el nombre. El resto es exactamente lo mismo y una sola cosa que sí es distinta, que efectivamente ellos ahora por la vía democrática se hacen del poder. Ya no es la revolución armada violenta, sino que más la estrategia de la hegemonía cultural, de ir cambiando las conciencias de la gente, tomar los medios de comunicación, las universidades, las escuelas, ir metiéndole a la gente esta cosa de pensar, ¿no es cierto?, que lo que el mensaje del populista es lo correcto, que el socialismo es lo que funciona, o que el fascismo, o que el nacionalismo, que esas son las cosas que funcionan. Entonces van, lo que los marxistas llaman, construyendo hegemonía cultural. La hegemonía cultural al final es como la gente ve el mundo, como lo interpreta mentalmente, ¿no? Y así llegan al gobierno, ganando elecciones. Ahora, cuando ganan las elecciones, ¿qué hacen? ¿Limitan su poder? No, incrementan su poder lo más posible y empiezan a restringir las libertades económicas, aplastar las libertades individuales, atacar a la prensa y todo ese tipo de cosas. Pero no es un problema nuevo y la verdad es que la manera de derrotar esto, nosotros en el tercer capítulo hablamos de ese tema, derrotarlo en el largo plazo, porque es un trabajo que no hay solución, no crean que un gobierno distinto va a cambiar el problema. Algo puede ser una golondrina y que no traiga verano, ¿no? Puede ser un invierno peor que del que se está saliendo. Es dando esta batalla de las ideas y cambiando la forma en cómo la gente ve el mundo y haciendo entender conceptos básicos de economía tan simples como que, por ejemplo, el libre comercio no es dañino para una sociedad, que es beneficioso, y eso hay que explicarlo de manera sencilla, ¿no? Y que hay límites a lo que el Estado puede hacer. Argentina, lo dije, es uno de los países con menos libertad económica del mundo. O sea, está del promedio hacia abajo. ¿Ah? No hay ningún país que tenga poca libertad económica en el mundo que no sea relativamente pobre.
No hay ni uno. Entonces, si siguen insistiendo en el mismo camino, de que el estatismo, de que no poder abrir la empresa rápidamente, de que el impuesto para todo, que la vida inflacionaria, que el gasto insostenible, no hay ni una posibilidad de salir de la pobreza, o superar la pobreza y generar mejores oportunidades para la gente. No hay ni una posibilidad. Sí, eso te lo va a decir cualquier economista relativamente sensato de cualquier parte del mundo. Entonces, el mensaje es ir cambiando las mentes, hacer el trabajo a nivel cultural, y con eso vamos a tener un país mucho mejor, una región mucho mejor. Lo que hay que hacer, en resumidas cuentas, es desempolvar los libros de Alberdi y volverlo a leer. ¿Qué futuro ves para la Argentina? Creo que ha sido muy acertado por parte de Macri tomar ciertas decisiones que obviamente no le caen bien a los que están sufriendo la resaca, porque hay una pensadora que decía una frase muy buena, y es que uno puede ignorar la realidad, lo que uno no puede hacer es ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. Y lo que pasa precisamente es que estos regímenes ignoran la realidad económica con cuestiones tan básicas como gastar más de lo que ingresa, o decirle a la gente que las cuestiones son gratis, y en este mundo hay que trabajar las cosas, nada cae del cielo, entonces no hay nada gratis. Entonces, el ignorar ese tipo de conceptos trae sus consecuencias, y a mucha gente no le gusta tener que lidiar con sus consecuencias. De hecho, por eso se eligen líderes populistas, por el alivio de yo no tengo que lidiar con mi propia vida, yo no tengo que responsabilizarme de mí mismo, incluso al extremo de que hasta te dicen que tus hijos no son tu responsabilidad. Macri ha sido, creo yo, muy acertado en liberar el tipo de cambio, en que ya los argentinos no tengan que ser criminales que se llevaban sus dólares escondidos a Uruguay para poderlos meter ahí. Creo que no ha sido tan acertado en darle paso a Uber, que le ha costado un poco ahí ganar la batalla, pero sí ha sido muy acertado en meter presos a ciertos sindicalistas que también son un cáncer de toda América Latina. Yo les llamo sindigarcas, porque eso es en lo que se han convertido, ¿verdad? En lugar de defender al trabajador, le vuelven imposible el poder trabajar, entonces ha sido muy acertado en eso. Pero la verdad, las cosas es que Macri se tiene que enfrentar con un tipo de mentalidad que se volvió un estilo de vida. Y la gente que durante años lucró del botín de robarle a otros, no se lo va a hacer fácil. A mí hay mucha gente que me dice, ¿por qué no te metes a política en Guatemala? Y les digo, porque todos los políticos que actualmente están en Guatemala lucran del sistema. Entonces ellos no están interesados en darle cabida a una persona que venga a romper ese sistema, con lo cual es ineficiente. Entonces Macri va a ser tan efectivo como los argentinos que votaron por él lo apoyen. El argentino que crea que listo, chao, ya escogí a Macri, me puedo ir a tomar mate, a ver el partido, a bailar tango, está muy equivocado. Porque dejemos la mentalidad caudillista, dejemos de pensar que el Mesías en el Ejecutivo es el que puede cambiar todo un sistema que está podrido desde sus leyes, y empecemos a pensar que para que Macri pueda hacer los cambios que este país necesita, hay que aguantar la resaca y estar a la par de él. Porque ¿saben qué es lo que los asesores políticos le dicen a los presidentes? Popularidad. Sin popularidad no sos nada. Entonces, cuando Macri se tiene que enfrentar a romper un bastión del kirchnerismo, si eso hace que su popularidad descienda, el tipo cada vez se va a volver más cobarde en tomar las decisiones que este país necesita que se tomen. ¿Y de quién depende eso? De los que votaron por Macri, de que estén ahí respaldándolo y diciéndole, aquí estoy a la par tuya. Y yo también pienso que ya estoy harto de que haya sindicalistas que se lleven su tajada del pastel, pero para eso hay que apoyar al tipo. Por eso me parece extraordinario que ahora finalmente haya tanta gente rompiendo el silencio, llamando a la radio, contando sus historias de terror, de cómo la cámpora los extorsionaba, de cómo les amenazaba a la familia, de cómo los sindicatos los amenazaban. Yo vine a este país hace 2 años, varias veces, nunca escuchaba a la gran mayoría de la gente quejándose del kirchnerismo, era como que un secreto a voces, y ahora finalmente se está rompiendo el silencio. Y eso es lo que no hay que dejar de hacer, porque eso es lo que va cambiando la hegemonía cultural. ¿Por qué son exitosas estas ideas? Desgraciadas, pero exitosas, porque conectan sentimentalmente con la gente. Entonces también uno tiene que conectar sentimentalmente contando las injusticias que este tipo de sistemas ha hecho. Y en la medida en que eso suceda, Macri va a ser exitoso, no solo para la Argentina, porque déjenme contarles que la región está urgida de un presidente que tenga los pantalones de decir que lo que está sucediendo en Venezuela, que
que lo que ha sucedido en Cuba durante tanto tiempo, lo que está sucediendo en Brasil, en Ecuador, con la represión a la libertad de expresión y de prensa, tiene que parar. Lo que está pasando en Nicaragua con Daniel Ortega. Necesitamos un líder regional, un vacío de poder que dejó tirado desde que se fue Álvaro Uribe y que no lo ha rescatado nadie. Entonces Macri no solo tiene, digamos, el reto o la oportunidad de sacar adelante a Argentina, sino también de hacer que la región gire. Y no solo va a girar por cortar cabezas, porque les recuerdo que en la Revolución Francesa, después de cortar todas las cabezas, lo que quedó fue Napoleón. Entonces, el que crea que solo con cambiar de cabeza se cambia el sistema está muy equivocado. Entonces, tenemos que avanzar en Argentina y en América Latina, pero en este país que tiene un potencial. Si Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. Es un país que podría ser de los más desarrollados del mundo sin ningún problema. Tiene gente con capital humano, inteligencia impresionante. Tiene una cantidad de riquezas naturales increíbles. Por cierto, es un país mucho más rico que Chile y nosotros tenemos muchos mejores indicadores que ustedes. En prácticamente todo, ¿cómo puede ser eso? Entonces, yo creo que la forma de cambiar esto es con instituciones que hagan respetar la libertad individual. Y eso implica un Estado de Derecho, los corruptos se van a la cárcel, los que hacen trampa se castigan, no hay privilegios arbitrarios para grupos de interés, tampoco grupos empresariales, hay competencia, hay apertura internacional, libertad, 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 libertad. Que tiene que tener límites, por supuesto, en el sentido de que no puede ser la libertad de aplastar al otro, de dañarlo, de ir aquí, pero tiene que ver eso, y tiene que haber una cultura que valore la libertad, y la libertad se valora solamente si creemos que nosotros somos los responsables de nuestras vidas. Ese es el problema, porque ser libre es el descueve, pero cuando te dicen es que tú entonces también tienes que ser responsable por tus actos, cuando eres libre, entonces, no, es que entonces mejor que el gobierno me pague. Yo no quiero ser libre hasta ahí nomás, para beneficiarme, pero para cuando me toca asumir el costo, no, que venga el populista y me diga, no, usted no asume el costo de ejercer su libertad. Gloria, una pregunta que yo te conozco la respuesta, pero me parece que es buena para cerrar el evento. Después de 12 años de populismo, ¿cuánto tiempo tarda un país en salir del populismo? La verdad es que todo está en tomar la decisión de, primero, hacerle caso al sentido común. No seguir repitiendo los errores del pasado. Eso requiere lectura, requiere desempolvar al Verdi, verse uno que otro documental, viajar. Si tienen la duda, váyanse a los países socialistas. Vayan a visitar países exsoviéticos si pueden, o a Cuba o a Venezuela, pero no vayan a Cuba a cancunear a los hoteles 5 estrellas que solo le dan dinero a Castro. No, váyanse a ver los barrios donde probablemente no los van a dejar pasar. Quítense las dudas, porque nadie más se las puede quitar. Lo cierto es que tomar una decisión, ¿cuánto tiempo toma tomar una decisión? ¿Cuánto tiempo le toma a una mujer levantarse en la mañana, abrir el closet y decidir qué se va a poner? ¿5 minutos, 15, 1 hora, 2 horas? ¿Cuánto tiempo? Claro. ¿Cuánto tiempo? Exactamente. ¿Cuánto tiempo le toma a un hombre cuando va en la ruta decir me voy por acá o me voy por allá? 1 minuto, 2 minutos. El acto de tomar una decisión es instantáneo, es decidir. El problema es cuánto tiempo nos toma llegar a ese segundo. Hay gente que puede pasarse la vida sin decidirse, y no solo en cuestiones económicas y políticas, sino personales. Hay gente que es muy rápida para decidirse, y yo creo que las mejores decisiones son las que se acompañan de buena información. Y la buena información solo se puede dar si uno se toma el trabajo de dárselas. Entonces yo creo que el populismo se va a acabar en el momento en que una buena proporción, no la mayoría, porque no se necesitan las masas realmente para cambiar una sociedad. De hecho son siempre las minorías bien organizadas, y por eso nosotros tenemos la cita de Margaret Mead: nunca dudes de que una minoría comprometida y bien organizada puede cambiar al mundo, porque de hecho es lo único que la ha hecho. Pero entonces cuando haya una buena proporción de una minoría que esté dispuesta a tomar las decisiones que se deben tomar, entonces ahí es donde el populismo se va a acabar. Pero eso no es cuestión de tiempo, es cuestión de voluntad. Y lo que tenemos que entender es que de la única voluntad sobre la que tenemos decisión es sobre la nuestra. No se puede cambiar la mentalidad de nadie, ni siquiera a punta de pistola. Y hay gente que aunque escuche sentido común, lo que va a hacer es levantarse e irse. ¿Sí?
Lo único que podemos aspirar es que con nuestro ejemplo podamos inspirar a los demás a cuestionarse y a decir, bueno, ¿y yo qué creo de todo lo que está aquí? Y yo creo que mi más sincero deseo es que este libro sea más leído que comprado. Y que por cada persona que lo adquirió sean 5, 10, 20 las que lo lean. Porque aquí es donde empiezan los cambios, somos lo que pensamos. Y si nuestras ideas son las incorrectas, actuamos de manera incorrecta, nos guiamos la vida de forma incorrecta. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Axel.